Yo he vivido en una búsqueda constante, a la que no sabía, o sea, yo no sabía qué era lo que buscaba. Y es muy complicado, tanto como niño, como adolescente y como adulta joven, encontrarme, en este sentimiento de no pertenencia. Ajá. Entonces, eso es algo muy, muy profundo y doloroso, y creo que todos los que inmigramos tenemos un pequeño trauma, y de eso no se habla mucho, y es que nos arrancan de nuestras raíces. Y pues como niños obviamente no lo hacemos conscientemente y no lo pedimos. Obviamente son nuestros padres decidiendo por nosotros por un futuro mejor. Buenos días, buen inicio de semana. Hoy es lunes, cuando estamos haciendo este contenido con Paola Gómez y este es un nuevo entre nos que queremos acompañar para que nos escuchen y para que conozcan lo que hace Paola. Bienvenidos a todos desde donde estén, en cualquier lugar del mundo, en el día, en la tarde o en la mañana o en la noche, que nos estén escuchando. Esto de los podcasts y estas conversaciones de la gente, yo la llamo gente común y corriente, porque claro, hay podcasts de famosos, hay gente que se sienta a hablar y nos llevan ventaja en sus seguidores, pero nosotras, tú y yo, nos encontramos precisamente en esta propuesta de crear contenido con propósito y con sentido. Paola, buenos días, bienvenida a Entre Nos, a Pensar y Awake Nómada. Es un podcast que estás haciendo y que tiene un propósito. De eso vamos a hablar. Cuéntanos de ti un poquito. Pues buenos días, Constanza, desde Londres, perdón. Soy Paola Gómez, soy la creadora de Awaken Nómada. Awaken Nómada es el primer producto que ofrece la productora audiovisual Awaken Media Prod, que es en lo que estoy trabajando en este momento. Awaken Nómada nace de conversaciones viajeras. Awaken significa despertar, y nómada, que está en español, pues es nómada en inglés, y después nace de los pueblos originarios de diferentes países del mundo que se mueven, que no están en un solo lugar. Yo desde muy chiquita, yo nací en Pereira, fui a vivir a Bogotá, después me fui a Pereira otra vez, después de Pereira me fui a Madrid, después en Madrid viví en varias partes, después me vine para acá, y estando aquí en Londres me convertí en una viajera constante. Yo suelo hacer unos 3, 4 viajes al año, y de tanto viajar me fui encontrando con historias muy, muy maravillosas que me inspiraban, de las que aprendí, las que me enseñaron en mi despertar espiritual, en mi expresión artística. Me despertaron esas ganas de conocerme y de seguir conociendo el mundo. Entonces, empezó en Instagram como un lugar para hablar de cosas simples para uno iniciar su sanación, porque todo ser humano en esta tierra, en este plano, tiene traumas y tiene cosas que sanar. Entonces yo inicié, no era Awaken Nómada, era más como un coach session de vídeos corticos, donde hablábamos pues de por qué es importante dormir, por qué es importante comer bien, por qué es importante hacer ejercicio, por qué es importante tener una comunidad, y por qué todo esto te lleva a encontrar un propósito de vida, porque una vez tú estás sano en tu cuerpo, entonces ya te puedes ocupar de sanar tu alma, tu Claro. espíritu, y conectar con cosas pues Ajá. un poco más profundas. Claro, veo que eres una mujer muy joven. La verdad es que no te voy a preguntar tu edad, pero estás en la década de los 30. ¿Y cómo fue ese transitar? Ya dijiste todos esos sitios donde viviste y ese transitar implica transformaciones. En el Círculo de Mujeres esta semana hablamos con una terapeuta holística que nos hablaba de que migrar es una posibilidad de crecimiento para el clan, que cuando uno es el que hace la migración, el clan familiar se
se nutre de esas transformaciones que nosotros hacemos. En mi caso, yo inicié este viaje de, de nómada un poco desde los 19 años. Nunca antes había pensado yo ni siquiera que había más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo es ese participar en un plan de como nómada y cómo apoyas tú toda esta gestión espiritual, interior, emocional en este movimiento permanente? Porque eso es lo que siento, que estás en movimiento permanente. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que yo tengo no sé, esta semilla del nómada gracias a mi papá. Mi papá siempre fue un hombre muy viajero. Desde que era joven, él se conoce Colombia como la palma de su mano y ha viajado a muchos lugares del mundo, pero él lo ha hecho por trabajo. Y entonces la decisión de viajar a España en su momento fue por darnos una mejor calidad de vida. Yo tenía 10 años cuando me mudé ahí, pero en Colombia ya estábamos en este movimiento de estar en diferentes casas, en diferentes lugares de Pereira y Colombia. Entonces, yo creo que eso siempre, eso del movimiento siempre lo he llevado en mí. Eso de adaptarme fácilmente a cualquier territorio y a cualquier cultura. Eso me facilita mucho la vida. Yo como llevo todo este movimiento, es como un expandirse. Yo llego a Exacto, un lugar, exacto. me gusta, sí, me gusta muchísimo ir a lugares donde yo no conozco la cultura, o sea, que es ajena, totalmente ajena. He ido a Marruecos, he ido a Egipto, he vivido en Mozambique y en diferentes países. He viajado a diferentes países africanos donde la cultura es totalmente ajeno a lo que yo conozco. Y creo que ha sido los lugares donde más me he expandido, como artista, como persona, como mujer y pues como alma, como ser. Eso me ha Sí. llenado muchísimo, que ha sido lo que me ha guiado a entender cómo quiero yo mostrarme y expresarme al mundo. Entonces, eso ha sido, es como me ayuda a mí el viajar. Ok, es como una autoayuda, te abre la mente, te abre el espacio. Cuéntanos un poco qué hace la comida contigo, qué hace cuando llegas a sitios y encuentras otros sabores, encuentras otras texturas, porque el paladar es también, es importante, ¿no? Sí, es otra forma de viajar también, y no necesariamente lo tiene que hacer uno cuando se va, ¿no? Uno, pues aquí en Londres tenemos la oportunidad de conectar con tantas comidas, tantas culturas, y es un viaje también. Pues cuando yo llego a un lugar, lo primero que hago es lo contrario a lo que me recomiendan. No vayas a comer en la calle, no vayas a comer en los puesticos, y yo, pues eso es lo auténtico. Entonces yo sí personalmente no sé si es un mal consejo o un buen consejo, pero para mí ha sido algo bueno descubrir la cultura a partir de la gastronomía y todo lo que me den lo pruebo. Yo no digo que no, lo pruebo. No me gustó, no lo vuelvo a comer, pero lo pruebo. A no Así ser de es. que sea pues, algo muy particular que me pueda hacer daño, pues ahí no. Pero por lo general, para mí, la gastronomía es una parte muy importante de los países y de la cultura. Entonces yo pregunto, para mí eso también es, yo vivo en modo entrevista todo el tiempo, yo estoy preguntándole a la gente, tú, o sea, ¿por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo mezclan? ¿Qué significa esto? Y pues hace poco estuve en México y para mí eso es un mundo, esa gastronomía de ellos es, entonces me llevaban y me ofrecían todo el tiempo comida y me explicaban las diferentes formas de hacerlo, por qué lo hacían, de dónde viene, de qué región. Y pues es muy bonito porque es también entender la identidad de cada pedacito del país, porque Claro, en los claro. mismos países hay mucha diferencia. Te voy a dar una definición o un término que se usa un poco en la diplomacia, que se llama gastrodiplomacy. Es exactamente ese concepto que nos dice que la comida es una forma de la diplomacia o del conocimiento. Entonces, en Perú resuelven hacer esto y muchos países lo han adoptado de manera política.
pero creo que es un acto político el comer y el descubrir la gastronomía de cada sitio donde vamos. Sí, Creo que es un lenguaje, ¿cierto? sí. Y ¿Cuáles son, justamente, dónde ha sido que el sitio que mejor has comido, que sientes que, wow, me transformó, me transportó, que, esa es una buena pregunta y tengo que decir que aquí en Inglaterra y justamente la comida peruana ok, fue lo que yo dije, ¿qué es esto? Yo trabajé con mi papá en un peruano, en un restaurante peruano que se llama Lima, aquí en Londres, y en el periodo en el que estuvimos trabajando, el restaurante ganó una estrella Michelin. Entonces siento que llegué a probar la gastronomía como más cuidada, porque exacto, era mucho claro, cuidado al detalle, a los sabores, a todos los ingredientes. Y ellos iba un chef que se llama Virgilio y otro que era Gastón, y ellos nos ajá. daban como charlas. Exacto. ¿Perdona? Y ahí es donde inicia Gastón, de hecho, es quien inicia este concepto de gastrodiplomacy que en su momento lo expanden. Y hoy por hoy, te voy a decir, la Casa Blanca y muchos países están tomando esta actividad como parte de ese ejercicio de conocimiento de la cultura a la cual me expongo, de la cultura con la cual comparto, con la cual hago negocios, porque es muy importante Es eso. muy Pero bueno, importante. aparte de esa comida, has conocido gente y eso te abre a este espacio que has abierto que se llama gastrodiplomacy. Perdón, que se llama Awake Nómada. ¿Qué, Awaken Nomad. ajá, qué nos estás contando ahí? Bueno, Awaken Nómada es una forma de compartir las historias que me han ayudado a mí personalmente en este crecimiento y en esta expansión. Y pues lo primero que yo escogí fue arte. The Art Spectrum es la primera temporada que tiene 12 episodios. Esta temporada tiene un episodio en español, uno en inglés, uno en español, así intercaladitos porque conozco gente demasiado interesante que no habla en español y conozco gente demasiado interesante que no habla en inglés. Entonces, para mí esto es un espacio, primero que todo, para darle voz al que quiera este espacio y al que no la tenga. El que ¿Ok? no considere que su talento es lo suficientemente bueno, pues para mí mi espacio es ese lugar donde yo lo empujo un poquito y con la admiración que yo siento por cada una de las personas que conozco, pues darles espacio para que ellos cuenten quiénes son no solo como artistas en esta primera temporada, sino cómo son como personas que sienten, que los mueven y desde este punto inspirar a otras personas que estén pues un poco perdidas y mucho, esto nace mucho por mi experiencia en mi adolescencia de que yo no sabía por qué camino coger, qué hacer y pues probé muchas cosas y hasta eso me sirvió porque yo sigo probando y yo sigo inventando a ver qué sale y con qué vibro. Fíjate que ese es otra palabra muy bonita, que ese probar es ese acercarse, asomarse, probar, probar, disfrutar, saborear y comienzas a decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, por aquí me voy, esto no lo vuelvo a hacer, esto no lo vuelvo a probar. No lo, Exacto. porque no te gustó el sabor. A mí me gusta hacer las analogías con la comida. Cuando yo tengo en mi trabajo personal, profesional, he sido pedagoga toda la vida y sigo Ujú. siendo pedagoga. Y yo siempre he dicho que hay que servir el plato que le guste más al estudiante para que pruebe y para que se lo coma con gusto. Y yo pienso que Exacto, ahí es donde a veces los sistemas nos defraudan, no nos dan la comida que necesitamos. ¿Qué piensas totalmente de de eso? acuerdo. Mira, mi experiencia, o sea, viví en Colombia, en España y aquí en Inglaterra y he estudiado en los tres sitios. Pero aquí en Inglaterra he encontrado algo muy particular y es que los estudiantes
estudian y se especializan en lo que ellos quieran. Entonces tienen esa libertad de es lo que a mí me gusta. Y por eso me he encontrado aquí con tanto talento y he tenido esta oportunidad de expansión. Porque uno, eso no significa que uno se tiene que especializar en una cosa. Yo soy una persona eh, como que multigustos. A mí me gusta todo y yo pruebo todo. Y me gustan demasiadas cosas que me gustarían hacer, de las que quiero experimentar. Me gusta la música, me gusta la fotografía, estoy creando mi primer documental, tengo un podcast. O sea, me gusta el arte, yo voy a el teatro, o sea, hay tanto y viajar me ha dado tanto que yo digo, yo no me puedo cerrar, soy una persona multipasional, tengo muchas pasiones, pero aquí me he encontrado con esa libertad de escoger y desde los puntos académicos, eso ha sido algo que me ha apoyado mucho. Y yo pienso que También, escoger, ujú, escoger también es otra palabra muy importante sin que te juzguen. Esa libertad de sentirte que es posible, lo que yo escoja lo puedo hacer, es posible. Y cuando eso es posible, uno hace que las cosas sucedan. Y creo que es así como nos encontramos. Cuando oigo tu primer podcast, que oigo de ti, que nos contactamos, me quedé muy impresionada con ese primer podcast de ustedes dos. Primero no me acuerdo si es el primero o es la segunda temporada, donde estás con la otra no, chica la segunda colombiana. temporada, no ha salido la segunda temporada No, la segunda, todavía. entonces es la primera temporada, exacto. Entonces esta chica que también eh, muy exitosa y se fue para España, también ya se fue. Ahí las dos hablaban un poco de su experiencia como minoría, un poco, y como colombianas, y como cómo ha sido este transegar en que ustedes no son de aquí, no son de allá, no somos de aquí, no somos de allá, pero sin embargo estamos como en unos espacios que son limbo a veces. Sí, pues es una pregunta muy interesante porque eso ha sido como lo que me ha llevado a mí en esta búsqueda. Eso, yo he vivido en una búsqueda constante a la que no sabía, o sea, yo no sabía qué era lo que buscaba. Y es muy complicado, tanto como niña, como adolescente, como adulta joven, encontrarme en este sentimiento de no pertenencia. Ajá. Entonces, eso es algo muy, muy profundo y doloroso y creo que todos los que inmigramos tenemos un pequeño trauma y de eso no se habla mucho y es que nos arrancan de nuestras raíces y pues como niños obviamente no lo hacemos conscientemente y no lo pedimos. Obviamente son nuestros padres decidiendo por nosotros por un futuro mejor, pero ese trauma que en mí fue causado cuando yo tenía pues 10 años, lo vengo arrastrando desde entonces. Y Ujú. ahorita, a mis 33 años, es cuando puedo decir que estoy reconectando con esa raíz de la que fui arrancada, que son mis raíces latinoamericanas y mis tierras colombianas y mi gente colombiana y mi comida colombiana. Y lo que hablábamos anteriormente sobre lo que estoy haciendo con el consulado. O sea, yo estoy participando en la mesa de emprendimiento donde me están dando la oportunidad de que mi negocio nazca de una forma consciente, organizada, profesional, con todas las herramientas y me estoy rodeando de gente colombiana. Y Constanza, usted no se imagina, yo estoy haciendo el documental sobre la mesa de emprendimiento, se va a llamar Emprender, no, Emigrar es Emprender. Y usted no se Ah, imagina la cantidad de historias que me han tocado el ya. corazón de colombianos y colombianas y de yo sentirme parte de, me siento identificada, me siento abrazada, me siento apoyada, me siento que me estoy expandiendo de una manera que no me había imaginado y lo único que necesitaba para esa expansión era regresar a mi raíz. Yo Yo te no he voy a ido a dar, Colombia. ok, pero te voy a dar una palabra y es reconocimiento. Es cuando nos Sí, reconocemos en el otro. Y entonces es cuando sentimos que esa raíz te abraza, se reencuentra. En el podcast que vi tuyo y que invitamos a todos a que vean el podcast, todo este programa tuyo,
porque la propuesta es que seamos aliadas, seamos amigas y que como red nos incluyamos y digamos, hoy voy a oír a Paola. Mañana voy a oír de pronto a Constanza hablando con otra persona o a Paola hablando con un artista. Y por supuesto que la plataforma de pensar es lo que tengo en mi cabeza y en mi corazón. Y es que sea una plataforma para todos, para los que quieran mostrar cosas, porque solos no lo logramos, no lo logramos. Además, porque a ver, las redes sociales se hacen ver muy fáciles y que los seguidores y todo lo demás, pero nosotras no somos famosas, no queremos ser famosas, lo que queremos es tener un propósito en la vida, la verdad. Entonces, Exactamente. creo que eso tiene que ser el diferencial de nuestras conversaciones, ¿no? Pero el hecho de conectarte y de buscar en ese podcast, tu amiga decía que en el momento en que regresó al país, cualquiera que llega a su país de origen, y ella lo hace con esta expresión en sus manos, dice, mis raíces se expandieron así. Y eso es una figura muy, muy poderosa, porque lo mismo sucede de un lado a otro. Los que salen a otros lados desde aquí, británicos, o los que salen de otros lados, chinos, lo que sea, el mundo, ¿no? Pero también hay otra cosa y es que el propósito del migrante, por alguna razón, también tiene explicaciones y es que nos tocó a nosotras. O sea, a pesar de que haya sido una niña y tú dices, me arrancaron, que es una palabra muy fuerte porque es arrancar, es jalar, es desenraizarte, también volverte a poner en ese mismo podcast que quiero que todo el mundo lo escuche, porque ustedes hablan de, es que la matera me quedó chiquita para mis raíces. Y me parece que es una figura, es una analogía, una metáfora maravillosa, que no es solamente en el sitio de donde pertenecemos, sino las actividades que hacemos. Hay veces que las actividades que estamos en los trabajos, que estamos haciendo cosas y decimos esto ya no es. Me quedó chiquito el po, me quedó chiquita la matera. Entonces, cuéntanos un poquito de tu matera. Ay, mi matera se ha quedado pequeña muchas veces. Yo he estudiado tantas cosas, como te decía, y he probado tantas cosas en esta búsqueda. Y bueno, la primera, yo lo primero que estudié, o lo primero en lo que me quise encontrar es en lo más conocido, que es lo que mi mamá es, que ella es peluquera. Ya, Entonces yo dije, bueno, pues esto es lo conocido, vamos a estudiar esto, pero a mí no me gusta eso, porque siempre he buscado, como tú bien dijiste, tener un propósito, no no hacer un no número, un no, tener oficio. Ajá. exactamente. Yo quiero hacer algo que impacte a las personas. Bueno, pues con eso no funcionó y yo con estas ganas de aprender inglés desde que soy muy, muy niña, tenía muchísimas ganas de aprender inglés. Cuando estuve en España, antes de venirme para acá, estuve haciendo pues pequeños cursos y tal para llegar acá y supuestamente llegar bien, pero no. Cuando llegué aquí no sabía nada, literal. Y en ese buscar, pues aquí trabajé limpiando en la hostelería como tantas personas que llegamos. Después fui aprendiendo el idioma, ya me empecé a trabajar cara al público y desenvolviéndome en actividades, pero en la hostelería. Buscando ese propósito, empecé a estudiar enfermería en odontología y me cualifiqué y trabajé como 6 años, pero en medio de eso salió África. Hice un voluntariado de 18 meses en el que tuve la oportunidad de viajar a diferentes países, uno de ellos Palestina, que me parece bastante relevante mencionar esto aquí porque lo que nos han pintado y lo que nos cuenta la sociedad de lo que son los musulmanes o los islámicos que tienen la religión islámica son cosas que no son. O sea, yo tuve la oportunidad de pisar esas tierras y de ver, porque nosotros fuimos para hacer una investigación, no fuimos por ir.
Fuimos a hacer una investigación y de ver y de escuchar a las dos partes, a los judíos y a los palestinos. Y me daba mucha tristeza porque los judíos no sabían que nosotros estábamos en terreno palestino. Entonces nosotros fuimos como turistas y hicimos ciertas preguntas, dijimos, mira, venimos de este colegio a investigar, y nos dimos cuenta del brainwash que ellos tienen, un lavado de cerebro y no saben la realidad. Nosotros escuchamos sin juzgar, obviamente escuchábamos porque necesitábamos saber la opinión del otro lado. Cuando nos fuimos, pasamos un mes en esas tierras donde nos abrieron las puertas de sus casas, donde comimos juntos, donde bailamos, cantamos, hicimos todo juntos. Entonces, cuando yo empecé a viajar, cuando yo hice ese voluntariado, fue cuando realmente, Constanza, yo me sentí que yo estaba en el lugar perfecto, haciendo lo que tenía que hacer y no había cuestionamiento alguno. Ese pod fue el pod más grande que yo he tenido, donde me pude expandir tanto que llegué a lo que es mi expresión artística en este momento. En Palestina, una productora que conocí, que fue una de mis compañeras de proyecto, se llama Ana Bárbara Iglesias, ella hizo un pequeño vídeo documental sobre lo que vivimos allá y mostramos lo que vivimos realmente y con ese orgullo hicimos un theater play cuando llegamos al colegio de vuelta de lo que fue ser palestinos por ese mes y fue hermoso. Después de ahí fuimos al Peace Conference en Dinamarca que organiza el colegio porque es como una cadena, es una red de colegios que está en todo el mundo y ellos llevan a todos los colegios a Dinamarca, pues en ese tiempo fue en Dinamarca, y conocimos gente de absolutamente todo el Todo. mundo, o sea, escritores, actores, músicos, activistas, o sea, política, todo. Todo se reunió en ese colegio y eso fue otra cosa. O sea, por eso te digo que esa experiencia de año y medio fue donde más me expandí, porque yo no aprendí simplemente sobre mí, sino sobre el mundo donde vivo y los diferentes territorios. Entonces de ahí, bueno, volvimos aquí queda en Hull, volvimos a Hull y de ahí empezamos a formarnos para ser instructores de desarrollo. Nos enseñaron a cómo llegar a un país tercermundista, que suelen ser los de la parte sur del globo, y cómo nosotros podemos aportar, no ayudar, no salvar, sino aportarles y Aportar. darles. Otra palabra muy importante, cambiar. Fíjate tú, cambiar la creencia cambia el resultado. Cuando nosotros decimos que vamos a ayudar, hay un concepto distinto. Cuando decimos que vamos a aportar, cambia el resultado. Absolutamente cambia el resultado. Y eso es muy, Absolutamente. muy importante. Y así es como estamos tú y yo aportándonos en nuestro quehacer y en nuestro propósito. Em, Vamos a invitar a todo el mundo a que te oiga a ti en tus proyectos, en Awake Nómada. Tiene una página propia el podcast, ¿verdad? Es una página propia tuya que hace, o sea, yo entiendo mucho y poco. No Ok. estás en YouTube, pero estás en un canal de podcast, ¿verdad? Estoy en YouTube como Ajá. Awaken Nova también y estoy en Spotify, que es donde Ah, se ok. escucha música, una plataforma de música, de streaming de música. Y pues en un futuro iremos a otras plataformas como SoundCloud o Apple Play. Ahí vamos a poner el podcast. Pero por el momento estoy en estas dos plataformas. Y Ok. tengo el Instagram, que es donde yo estoy tratando de crear esta comunidad, porque pues Awaken Nomada no es simplemente un podcast, es una plataforma un poco que va un poco más allá, que te ayuda a conocerte, a reconectarte. Entonces yo eso lo tengo en Instagram también ¿Tú como tienes Awaken Nomada. actividades físicas en Londres? Estoy en el proceso de organizar una que es un círculo de cacao y canto y la otra que es fotografía para el autoconocimiento. Y esa nace desde Maravilloso, mi experiencia maravilloso. fotográfica. Bueno, Entonces, desde ya la Galería de Pensar es tuya. gracias. Conversaremos y hablaremos de a quienes podemos mostrar tu fotografía, tu arte, pero además a los que quieras invitar, porque estas colaboraciones
son importantes precisamente para crecer, para que es lo crecer. que nos interesa, por supuesto. Pues Sí. Paola, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por tu historia y esperamos que nos sigan en las redes y nos sigan en las actividades que estamos haciendo. Les estaremos contando qué hace Paola en Awake Nómada y todas sus noticias. Mil gracias por esta vez y Muchas vamos a gracias por tener, este. no, con muchísimo gusto. Nos vemos en otra próxima. Gracias. Gracias.